A los 82 años, he aprendido mucho en la vida, pero hay una decisión de la que me arrepiento profundamente: mudarme a una residencia de ancianos. En ese momento, parecía la opción correcta. Mi familia me animó, asegurándome que tendría todo el cuidado y la comodidad que necesitaba. Yo confié en ellos, pero una vez que llegué, descubrí que la realidad era muy diferente de lo que había imaginado. Sé que muchos de ustedes pueden estar considerando esta opción, ya sea para ustedes mismos o para un ser querido. Tal vez crean que es la decisión más segura o que facilitará la vida. Antes de que tomen esa decisión, quiero compartir 6 cosas que ojalá alguien me hubiera dicho antes de mudarme. La verdad es que la vida en una residencia no se trata solo de comodidad. Cambia todo, y una vez que entras, salir no es tan simple como parece. Quédense hasta el final, porque algunas de estas lecciones quizás los sorprendan. Y si conocen a alguien que esté pensando en esto, tal vez este mensaje sea justo lo que necesiten oír antes de dar un paso tan importante. Mi primer arrepentimiento es haber perdido mi independencia. El mayor shock después de mudarme no fue la habitación pequeña, los horarios fijos de las comidas o los rostros desconocidos, sino darme cuenta de que ya no tenía control sobre mi propia vida. Antes de mudarme, yo tenía mis propias rutinas. Decidía cuándo levantarme, cuándo comer y cómo pasar el día. Podía salir a caminar cuando quisiera, preparar mis propias comidas o simplemente relajarme en mi sillón favorito con un libro. Pero en la residencia, pronto me di cuenta de que mi tiempo ya no era mío. Todo funcionaba según un horario que no elegí. El desayuno se servía a una hora determinada, aunque no tuviera hambre. La hora de dormir llegaba sin importar si estaba listo o no. Y si quería salir a pasear, a veces tenía que pedir permiso y esperar a que alguien estuviera disponible para ayudarme. Incluso decisiones simples, como elegir qué comer o qué ponerme, se convirtieron en lujos en lugar de elecciones cotidianas. Recuerdo mi primera semana allí, despertar en una cama que no sentía como mía, levantarme, estirarme y buscar el libro que tanto amaba en casa. Cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que aquel no era mi hogar. Mis libros, mi sillón preferido y esos pequeños detalles que había coleccionado a lo largo de los años habían desaparecido, reemplazados por paredes frías, una cama que no elegí y una sensación de vacío. Ya no estaba al mando de mi vida. Una vez que renuncias a tu independencia, recuperarla es casi imposible. Te adaptas porque no tienes otra opción. Dejas de cuestionar lo que hay para la cena. Ya no preguntas si puedes salir a caminar cuando te apetece. Y poco a poco aprendes a encajar en su sistema, mientras te vas perdiendo a ti mismo. Si están pensando en una residencia, pregúntense: ¿están realmente preparados para renunciar a esas pequeñas libertades que hacen que su vida sea única? Porque, una vez que se las quitas, las vas a extrañar más de lo que jamás imaginaste. Mi segundo arrepentimiento es haberme sentido olvidado. Una de las verdades más duras sobre mudarse a una residencia es darse cuenta de que el mundo allá, afuera, sigue girando sin ti. Cuando llegué, mi familia me prometió que me visitaría con frecuencia. Al principio cumplieron. Mi hija, Laura, me visitaba una vez por semana y mis nietos aparecían los fines de semana. Durante un tiempo, parecía que todavía formaba parte de la vida que tenía antes. Pero con el pasar de los meses, las visitas se hicieron cada vez más escasas. Mi hija empezó a llamarme en lugar de venir en persona. Mis nietos se ocuparon con la escuela y el trabajo, y las fiestas se convirtieron en los momentos más difíciles. Todos decían que vendrían, pero de alguna forma, los planes siempre se cancelaban en el último momento, y de repente me encontraba solo en la sala común, viendo cómo otros residentes miraban la puerta, esperando que ese día alguien se acordara de ellos. No es que mi familia dejara de quererme. Simplemente la vida se interpuso. Cuando no te ven todos los días, es fácil que la gente suponga que estás bien, que te estás adaptando y que no necesitas tanta atención. Pero cuanto más tiempo pasas en una residencia, más fácil es que se olviden de lo mucho que aún dependes de ellos. Recuerdo una noche, sentado en mi habitación,
con el teléfono en la mano, debatiéndome entre llamar a mi hijo o no. No quería ser una carga, ni recordarle que estaba allí esperando una visita que quizás nunca llegara. Así que dejé el teléfono a un lado, y en ese momento entendí. Esa era mi vida ahora, viendo pasar los días, con la esperanza de que alguien se acordara de mí. Si están considerando mudarse a una residencia, pregúntense, ¿están preparados para enfrentar esa soledad? Porque, no importa cuánto los quiera su familia, una vez que dejen de verte, es muy fácil que te olviden. Mi tercer arrepentimiento es haber perdido el sentido de propósito. Cuando me mudé, pensé que solo estaba cambiando de dirección, sin darme cuenta de que también estaba cambiando el motivo por el que vivía. En casa, tenía responsabilidades, una rutina, pasatiempos y razones para levantarme cada mañana. Incluso las cosas más simples, regar las plantas, preparar mi propio café, organizar mi espacio, me daban un propósito. Pero en la residencia, esos pequeños rituales desaparecieron. Las comidas eran preparadas para mí. La limpieza la hacía otra persona. Y las plantas, esas que tanto cuidaba, ya no eran mías. Al principio, me dije que sería agradable finalmente relajarme. Sin tareas del hogar, sin responsabilidades, solo descansar. Sin embargo, tras algunas semanas, comencé a sentir un vacío. Los días parecían interminables, llenos únicamente de espera. Noté lo mismo en otros residentes. Personas que antes rebosaban energía pasaban sus días sentadas, mirando al vacío, esperando que el tiempo transcurriera. Recuerdo a un señor, José, de 84 años, que había sido carpintero toda su vida. En casa, siempre estaba arreglando cosas, construyendo pequeños proyectos en su garaje. Pero allí no había herramientas, ni proyectos, nada que pudiera crear. Lo vi poco a poco dejar de usar sus manos, antes fuertes y hábiles, que ahora reposaban sin hacer nada. «Me siento inútil», me dijo un día, y entendí perfectamente lo que quería decir. Cuando ya no tienes algo por lo que luchar, algo a lo que dedicarte, la vida empieza a perder su sentido. La mente se ralentiza, el cuerpo sigue, y pronto te sientes como uno más entre tantos, en un lugar donde el tiempo pasa, pero nada realmente cambia. Si están pensando en una residencia, pregúntense, ¿qué le da sentido a su vida? Porque una vez que te mudas, llenar el tiempo ya no basta. Es necesario luchar por mantener aquello que te hace sentir vivo. Mi cuarto arrepentimiento es que mi salud decayó más rápido de lo que jamás imaginé. Antes de mudarme, me encontraba bien para mi edad. No corría maratones, pero lograba cuidarme, salir a caminar y cocinar mis propias comidas. Tenía mis rutinas, hacer compras, estirarme en la mañana, incluso caminar por la casa para mantener las piernas fuertes. Pero una vez que me mudé, todo cambió. Al principio, parecía que simplemente estaba descansando. Las comidas me eran servidas y ya no tenía que estar en la cocina cocinando. Si necesitaba algo, bastaba con presionar un botón y alguien acudía a ayudarme. Lo que no me di cuenta fue que, al hacer menos por mí mismo, me estaba debilitando. Empecé a moverme menos, y pronto mis piernas se sintieron rígidas. Terminé sentándome más de lo que solía, y antes de darme cuenta, levantarme de una silla se volvió una tarea agotadora. Los músculos que había trabajado durante años desaparecían más rápido de lo que jamás hubiera imaginado, y no era solo conmigo. Vi que sucedía lo mismo con otros. Personas que antes caminaban sin problemas comenzaron a depender de sillas de ruedas, y aquellos que eran independientes pasaron a necesitar ayuda para cosas cotidianas. Cuanta más asistencia recibíamos, más dependientes nos volvíamos. Recuerdo a mi vecina, Carmen, una señora de 81 años que era muy activa cuando llegó. Ella solía salir a caminar todos los días y estaba decidida a no reducir su ritmo por su edad. Pero con el pasar de los meses, noté que casi no caminaba. Luego empezó a usar andador y finalmente una silla de ruedas. Un día me dijo, «No,
Sé cuándo pasó, pero siento que envejecí 10 años en solo unos meses. Y era exactamente así. Cuando dejas de mover el cuerpo, lo pierdes. En un lugar diseñado para facilitar la vida, es muy fácil olvidar que mantenerse en movimiento no es solo una cuestión de comodidad, es esencial para sobrevivir. Si hubiera sabido lo rápido que perdería mi fuerza, habría luchado mucho más para seguir en movimiento, para mantenerme activo, incluso cuando no tenía ganas. Si están considerando una residencia, pregúntense, ¿seguirán teniendo la motivación para mantener su cuerpo fuerte cuando todo esté dispuesto para hacer menos? Porque una vez que desaceleras, levantarte de nuevo no es tan sencillo como crees. Mi quinto arrepentimiento es haber perdido la privacidad y la dignidad. Algo que no había comprendido del todo antes de mudarme era cuánto perdería en cuanto a mi espacio personal. En casa, yo tenía mi propio rincón. Podía cerrar la puerta de mi cuarto, quedarme en silencio si quería y hacer las cosas a mi manera. Pero en la residencia, la privacidad se volvió un lujo que no siempre se te permite conservar. Desde 1970, el primer momento, sentí que estaba siempre siendo observado. Personal entrando y saliendo, controles programados en las habitaciones y espacios compartidos donde casi nunca estabas solo. Incluso tareas simples, como vestirte o ir al baño, solían requerir ayuda. Entiendo que ellos solo cumplían con su trabajo, pero aceptar ayuda para cosas que siempre hiciste solo durante toda tu vida no es fácil. Recuerdo mi primera semana, luchando con la idea de tener que pedir permiso para hacer cosas que antes daba por sentadas. Quería ducharme, pero a veces tenía que esperar hasta que alguien estuviera disponible para ayudar. Necesitaba usar el baño y, al presionar el botón de llamada, a menudo tenía que esperar más de lo que me gustaría. Incluso las opciones de comida eran limitadas. Si no te gustaba lo que había en el menú, no había mucho que pudieras hacer. Y luego estaba el tema de los compañeros de cuarto. No todos tienen una habitación privada, y compartir espacio con alguien que no elegiste puede ser muy frustrante. Yo tuve la suerte de contar con un compañero amable, pero escuché muchas historias de otros que no fueron tan afortunados. Compañeros ruidosos, desordenados o incluso con problemas cognitivos que hacían casi imposible dormir. Por mucho que intentes hacer que la habitación se sienta como tu hogar, nunca lo será completamente. La dignidad es algo difícil de recuperar, y no me di cuenta de cuánto tendría que renunciar hasta que ya estuve allí. Cuando la gente entra sin tocar, cuando te tratan más como a un paciente que como a una persona, cuando tus rutinas diarias están marcadas por un horario que no elegiste. Eso te cambia. Empiezas a sentirte menos tú mismo, y más como un nombre más en una lista. Si están considerando una residencia, pregúntense, ¿están listos para renunciar a la privacidad y el control que han tenido toda la vida? Porque una vez que se van, es muy difícil recuperarlos. Mi sexto y último arrepentimiento es haberme dado cuenta de lo difícil que es salir una vez que te mudas. Cuando entré a la residencia, me dije que sería algo temporal. Pensé en probar, ver cómo iba, y si no me gustaba, siempre podría volver a casa. Pero lo que no imaginé fue lo complicado que resultaría salir una vez dentro. Al principio, parecía sencillo. Si no me gustaba, regresaría a casa. Pero mi casa ya no era la misma. Quedó vacía, y cuidarla desde lejos se volvió un reto. Mis hijos ya habían empezado a hacer cambios, vendiendo cosas que creían que ya no necesitaría, e incluso consideraron alquilarla. Cuando mencioné la idea de volver, ellos dudaron. ¿Estás seguro de que puedes vivir solo? ¿No sería más seguro quedarte aquí? Solo queremos lo mejor para ti. Y luego vino el problema del declive físico. Después de meses viviendo en 1960, un lugar donde no necesitaba cocinar, limpiar o incluso caminar mucho, ya no era tan fuerte como antes. La independencia que tanto valoraba empezó a escaparse, y la idea de regresar a casa se volvió mucho más aterradora de lo que jamás imaginé. Perdí la confianza en mi capacidad para vivir solo, y ese miedo me mantuvo atrapado. Conocí a otras personas que vivieron lo mismo. Gente que pensó que podría probar la residencia por un tiempo, solo para descubrir que salir no era tan fácil como parecía. Cuanto más tiempo pasas, más difícil es readaptarte a la vida fuera.
Algunos incluso perdieron la opción de volver cuando vendieron su casa o se quedaron sin ahorros debido al costo del cuidado. No había vuelta atrás. Esa es la parte que nadie te cuenta. La mudanza parece una decisión reversible, pero para la mayoría no lo es. La residencia poco a poco se convierte en tu mundo entero, y antes de que te des cuenta, la vida que conocías, allá afuera, se vuelve solo un recuerdo lejano. Si estás considerando esta opción, pregúntate, ¿estás preparado para la posibilidad de que, una vez que entres, salir no sea tan simple como imaginas? Porque una vez establecido, las barreras, sean financieras, físicas o emocionales, pueden ser mucho más difíciles de superar de lo que esperas. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de envejecer, pero sí de haber creído que la residencia era mi única opción. Entré esperando confort, seguridad y una mejor calidad de vida. Lo que encontré, en cambio, fue un mundo que poco a poco me fue quitando mi independencia, mi privacidad, mi propósito e incluso mi identidad. Esto no significa que todas las residencias sean malas. Algunas personas realmente necesitan el nivel de cuidado que ofrecen, pero antes de tomar esa decisión, piensa bien en lo que estás dejando atrás. Una vez que te mudas, tu vida nunca volverá a ser la misma. Si pudiera retroceder en el tiempo, habría luchado mucho más para quedarme en mi propia casa. Habría buscado otras formas de recibir ayuda sin perder mi libertad, y me habría asegurado de que realmente necesitaba ese cambio permanente. Si estás frente a esta decisión, tómate un momento para preguntarte, ¿esto es realmente lo mejor para mí o es solo la opción más fácil en este momento? Porque la vida que tienes hoy, tus rutinas, tu independencia, tus elecciones, vale la pena preservarla el mayor tiempo posible. Gracias por acompañarme en este relato. Me encantaría saber qué has aprendido y cómo planeas aplicar estas lecciones en tu vida. Tu opinión es muy importante y nos motiva a seguir creando contenido que informe e inspire. Si te resultó útil esta conversación, dale me gusta, suscríbete y comparte tu apoyo para que podamos seguir trayéndote más reflexiones valiosas. Muchas gracias por ver y espero encontrarte en la próxima charla.